Buenas tardes, marineros de agua dulce. Pues para ilustrar la simulación de cuerdas y muelles, vamos a hablar de las jarcias. Las jarcias son los aparejos, los cabos o cuerdas o los cables empleados en la cabullería de una embarcación a vela. Entonces, pues también le llaman los cabos que sostienen los palos. Y nosotros nos vamos a dedicar a ver sobre todo, perdón, las jarcias de amarre y las jarcias de arboladura. Es decir, las cuerdas que sostienen el barco y las cuerdas que sostienen los palos. Recordamos del primer tema que en un barco no hay derecha e izquierda. Hay proa, popa, babor y estribor. Entonces nunca digáis izquierda en un barco porque si no demostraréis que sois marineros de agua dulce y os arrojarán por la borda. ¿Se puede hacer eso? Bien. O pasaréis la crujía. La crujía. La crujía era esto. O sea, es este espacio y entonces, porque cuando dicen por aquí en Málaga, está pasando la crujía, era porque hubo un castigo de la mar, era cuando alguien se portaba mal, lo pasaban por aquí y aquí se ponía en fila, dos filas con toda la tripulación y lo que se dedicaba a la tripulación y a medida que pasaba por aquí le pegaban con varas y cuerdas. O sea que la gente tenía... mala idea. Entonces, pues aquí vemos lo que era el esquema de un galeón. Entonces, pues vemos aquí los castillos. Está abierto, lógicamente, si no entraría agua. Y entonces vemos aquí los cañones. Y lo que son las jarcias, pues son todas estas cuerdas que vemos, que sirven tanto para sostener las velas. Y las vergas son los palos horizontales que sostienen las velas, como los mástiles. Los mástiles son los palos verticales. Bueno, este es el bauprés, es un mástil, pero como está inclinado se le llama bauprés. Entonces normalmente se dice que este barco tiene tres palos: el trinquete, el mayor y el mesana. Aquí está el timón. Entonces vemos que para estabilizar la estructura, pues lo que se hacía es que la carga se ponía en la parte de abajo. Esto era la sentina. Y esta es la primera cubierta. Si el barco era muy grande podía tener más cubiertas abajo. Pero siempre lo más pesado al fondo. Esto es la sentina. Y otro castigo era mandarte a la sentina. Aquí básicamente porque esto estaba chorreando, lleno de ratas y cosas así. La vida dura de la mar. Bien, pues aquí vemos cómo ya... Esto es una jarcia de arboladura. Cuando dice se hacía en el mar, subir a las jarcias, era porque había unas jarcias que tenían así, estaban... Se aprovechaba la jarcia para ponerle estas cuerdas y usarlos como escalera para subir a lo alto de los trinquetes y recoger las velas. Más chiquitillo, más chiquitillo. Entonces ya hemos avanzado pues aproximadamente 500, no, pero 400, 300 años, sí. Entonces aquí vemos que todavía se hacían barcos de madera en el siglo XX. Esto es un barco de pesca de altura de Barbate. Por esto se iban a Larache a pescar calamares. Y entonces aquí vemos una idea de la escala. El clip de Famóvil aquí, si le subo se ve mejor que es un clip de Famóvil. Ahí vemos el clip de Famóvil, un vestido de marinerito. Pues era el marinero. El marinero se quedaba aquí. Aquí están las bolas de posición. Como ves, para que el capitán siempre supiera que era estribor y que era babor. Entonces vemos que aquí el marinero está a estribor y esto es babor. Perdón. Y por aquí ya se echaban los calamares.
Esto se supone que tenía una nevera. Estamos ya en el siglo XX. Entonces tenía una máquina, una nevera en el sentido de que lo que había era una máquina de hielo. Y entonces se metían los calamares por aquí, o el pescado que hubiera. Se abría la tapa, bla, 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 bla. Esta estructura en triángulo, vamos a subir el zoom un poquito. Esta estructura triangular, aquí vemos un lado, aquí vemos el otro lado, y el triángulo de abajo lo forma la cubierta y la estructura del barco. Pues lo que hacían era que cogían con una grúa, levantaban la red, esto aquí tenía una polea, un juego de poleas, levantaban la red y la soltaban aquí. Y aquí venga hielo, venga hielo, venga hielo. Y cuando tenían la bodega llena de pescado, pues volvían. Básicamente. Y aquí vemos, pues le han quitado lo que es la cubierta y aquí vemos la estructura del barco. Entonces ven que son estas piezas se llaman cuadernas. ¿Vale? Esto es la quilla, muy importante la quilla, porque aparte de que es lo que rompe el agua, resulta que es muy importante porque cuando oscila el barco en el sentido transversal, vamos a verlo aquí en otra foto mejor, observar que el palo, pues se admite que el palo, en este caso este barco, pues es un barco de bajura, es decir, que se aleja poco de la costa y se admite que el barco, el mástil y lo que es aquí la verga, pues es desmontable. Aquí vemos un modelo que estaba en acción. Aquí vemos que efectivamente el barco lo hacían de madera. Aquí vemos los tablones cortados. En este caso sin descortezar siquiera. Aquí vemos una radio antigua, maquinaria antigua. Las herramientas. Como ven, no han cambiado la herramienta desde hace 2 siglos o 3. Esto es una barrena, igual que la que podíais encontrar cuando hicieron el galeón. Y tenemos los troncos. Hay troncos con corteza, hay troncos descortezados. Por eso le llamaban astillero. Los barcos se llaman astilleros porque estaban llenos de astillas. Aquí vemos otro montón de troncos. Esto es porque se tienen que secar. Se dejan en el aire porque se tienen que secar. Más troncos, descortezados, descortezados. Y aquí vemos lo que sería este barco no es de altura. Esto es un barco de bajura. Correspondería a la maqueta que hemos visto con los palos, que se dedica a la almadraba. La almadraba es un arte. En tiempo de los fenicios, pues ya se usaba. De pesca, es decir, una red que consiste en una bolsa donde entran los atunes. Para hacer una idea, un atún es un bicho, un pescado que puede tener 2, 3 metros y pesar 400 kilos. Aquí vemos, esto es un varadero también. Esta parte de astillero ponía que era un varadero, es decir, que aquí se aparcaban los barcos. Esto es varar un barco, sacarlo del agua para hacer reparaciones o directamente porque no quieres que el agua... Esto es la línea de flotación que te indica hasta dónde puede llegar el agua para que el barco no se hunda. Y lo que pasa es que esta es la obra... Aquí debajo, pues si está mucho tiempo del agua, pues hay almejas, hay otro tipo de crustáceos que se ponen aquí y te comen el barco. Entonces hay que limpiarlo para que el barco vaya rápido y para que la madera no se... Aquí vemos una viga que lo que sirve es para cuando el embate de las olas empuje las cuadernas hacia adentro, pues no las doble. Ahí puede que haya un esfuerzo hacia afuera. Sí, pero la tripulación no se va a liar a patada hacia afuera para que se hunde el barco, digo yo. Aquí veis que efectivamente, aunque está pintada la madera, porque la madera si se seca y se humedece y se vuelve a secar, se empieza a abrir porque se dilata. No se dilata en el sentido térmico, sino que le entra agua y se dilata. Y aquí vemos, todavía se aprecian las vetas. Y aquí vemos los arcos, los anillos de crecimiento del árbol. Entonces veis la quilla. Entonces la quilla lo que pasa es que cuando el barco oscila, pues la quilla
va ofreciendo resistencia al agua y entonces permite un barco más estable. Si no, el barco, las oscilaciones podrían llegar a decir lo que es zozobrar. Zozobrar no es hundirse, zozobrar es que el casco del barco da un giro de 180 grados y la cubierta se pone mirando hacia el fondo. Como el barco es de madera, no se tendría que hundir. Pero ha zozobrado. Aquí vemos lo que hemos visto antes. Aquí vemos el agujerito por donde tenía que estar el eje y la hélice. Y aquí vemos el mecanismo donde tendría que estar el timón. Entonces esto es un varadero. Entonces sostiene aquí. Esto habría que lubricarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí en realidad lo que habría que lubricar serían estos rieles. ¿Veis los rieles? Pues entonces lo que hace es que toda la estructura se coge y va por los raíles y llega al mar. Vemos aquí la estructura. Estos son los pilares que sostienen el barco. Lo bueno que tiene la madera es que para hacer cuñas puede hacer una pieza que se ajusta al casco del barco relativamente fácil. Y aquí vemos barcos varados. Varados a la antigua usanza, es decir, ¡pum! Los mete en la playa y ahí se quedan, para que no se lo lleve el agua. Esto es por un barco, pero no está hecho de madera, está hecho de fibra de vidrio. Aquí pone amarradores, por lo que se dedica, por lo que sabemos que este barco a lo que se dedica es a coger las amarras de los buques grandes para llevarlos hasta el muelle y allí amarrarlos a los sorais, que ya veremos lo que son. Entonces, como esto puede chocar contra el barco grande o contra el muelle, pues lleva todas estas protecciones de goma. El barco, como veis, se parece mucho a esto. Esto es el molde en el cual van echando la fibra de vidrio y al final sacan la fibra de vidrio entera, molde ya hecho. Hay aquí muchos moldes. Y esta es una barca de madera de toda la vida. Entonces hay que pintarla. Ya he dicho el problema del agua y que se seque y que se vuelva a desecar. Bueno, pues aquí ya tenemos a nuestro galeón, de verdad. Nos aproximamos por la proa. Aquí vemos nuestra amura de estribor. Aquí vemos nuestra amura de babor. Y aquí vemos el primer palo, que es el bauprés. Y vemos en toda su magnificencia, porque el señor de la maqueta pues no había puesto todas las cuerdas. Perdón, todos los cabos y había puesto todas las jarcias de arboladura. Y veis. Sí, esta bandera es la bandera de la Marina Española. Esto es la Cruz de San Andrés. El problema es que había muchas banderas que eran blancas también, por hechos sucesorios, monarquía. Y entonces Carlos III cambió la bandera esta, la cambió por esta. La bandera de España es una bandera de mar, porque es muy identificable frente a esta. Entonces nos vamos acercando y aquí vemos el bauprés. Entonces el primer palo, aquí vemos las velas recogidas. También se hablaba de izar velas. Luego veremos lo que es izar las velas. Entonces estas velas pues están aquí. Y luego si nos vamos acercando, aquí, pues vemos que el bauprés también forma un triángulo. Vemos aquí el palo, que es rígido. Esto es un tronco de un árbol. Y para que cuando oscile el barco cabecee, se llama. Normalmente cuando va entrando con la ola, el barco hunde la cabeza y luego la saca, hunde la cabeza. Antes, para que nuestro amigo el bauprés no salga despedido, pues aquí vemos cómo está fuertemente amarrado a la quilla. Entonces así formamos un triángulo. Entonces esta parte del triángulo funciona a tensión, no funciona a compresión, tira. Entonces lo podemos hacer con cuerda.
¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué ponemos tantas cuerdas? Porque si una cuerda soporta una tensión, muchas cuerdas pues soportarán esa tensión por la cantidad de cuerdas que ponemos. Cabos, cabos, cabos. Decir cabos, por favor. Cantidad de cabos que ponemos. Reduzco el zoom. Aquí vemos la mura de estribor y aquí vemos las escotillas y ya vemos aquí lo que vimos en la maqueta, cómo están cogidas fuertemente las jarcias. ¿Vale? Entonces aquí vemos otro trozo de madera que lo que permite es que las jarcias, que son las cuerdas verticales, estén separadas y nos permiten dejar estos cabos donde el marinero, como vimos anteriormente a nuestro amigo Rodrigo de Triana, se subiera para arriba para ser el vigía. Esta sería el ancla real que llevaban en el siglo XV. Luego veremos que el ancla de maniobra real de esta gente no es... Es más pequeña, ¿no? Pero entonces, pues tenían que echar todo este aparejo, todo este cacharro abajo, lo cual sería bastante peligroso, porque si esto cae así, ¡flum! ¡Pla! Le pica un viaje aquí a esta mura que va aquí. Y entonces aquí vemos la amarra. Esto es una jarcia de amarre. Entonces esto en otra foto, aquí, bueno, aquí lo vemos mejor, porque estas piezas metálicas que hay en el puerto, ¿por qué la gente no tiene que acercarse al borde del muelle? Que sería todo este suelo que hay aquí. Uno, porque te puedes caer al agua. Dos, porque si no vas mirando, te das con la espinilla, con el Sorai este, y te aseguro que duele bastante, ¿eh? Y entonces, pues lo que se hace es que se amarra, se sacan por estos agujeros, se saca la amarra, ¡pum! Que es la cuerda que se amarra al Sorai. Como veis, la gente marinera tiene nombre lógico. Bueno, esta señora es de aquí de la tripulación, está hablando con el móvil. Vamos allá. Y aquí vemos las escotillas. O sea, ¿cómo abrían estas puertas? Pues con otro cabo. Lo ataban aquí. ¿Qué pasaba cuando había la mar se embravecía y podía entrar agua por aquí? Pues decía el capitán, ¡cerrar escotillas! Y lo que hacían era, ¡cling! Soltaban, ¡plan! Y tiraban de aquí de la cuerda. Soltaban la cuerda y tiraban por dentro. Entonces aquí veis los cañones porque el mar era peligroso. Bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? Pero antes había más piratas. Todavía hay piratas. Entonces vemos aquí cómo están sosteniendo como las jarcias tienen aquí, este mecanismo es el tensor, es decir, si yo subo, aquí voy a subir esta parte. Un problema de las cuerdas es que van dando de sí, aumentan su longitud y entonces pierden tensión. Entonces, lo que se hacía era para que, mediante un mecanismo de polea, que ya veremos que... de poleas... lo que hacemos es que por aquí veis este cabo. Cabo es que se acaba este. Aquí el gordo, porque el chiquitillo va a sostener la escotilla. Aquí hay un cabo, esto. Este es el cabo. Aquí se aprecia un poco menos, porque claro, está más escondido. Esto, si os resulta así, este es el nudo del ahorcado. ¿Por qué? Porque evita que se suelte bastante. Y aprieta más. Cuando más tiras, más aprieta. Entonces, cuando la cuerda que formaba la jarcia se destensaba, tú cogías, deshacías el nudo del ahorcado, volvías a tirar, tensabas otra vez la cuerda y volvías a hacer el nudo del ahorcado y así mantenías la tensión en las jarcias. Ahí está. Y esto es un galeón, básicamente lo pone aquí. Galeón. Seguro. Y esta es la escalerilla, porque normalmente, pues, si había una barquita chiquitita y había que subir y bajar, porque no querías que el barco varara. Me explico, un bicho de estos, si se acercaba mucho a la playa, le tocaba la quilla al fondo marino y uno, te podías cargar
la estructura del barco y hundirse, y entonces entrarle agua y hundirse, te podrías cargar la quilla, con lo cual el barco estaba roto. O te podías varar si lo que había en vez de arrecifes, roca, lo que había era un banco de arena y entonces tenías que esperar a que subiera la marea, porque si te embarrancas con marea baja tienes un problema, hay que cavar bajo el agua. En fin, entonces lo que se hacía es que los barcos, si veis fotos antiguas, el barco no se acercaba mucho a la costa, sino que echaba una barquita y cuando tenía que cargar fruta y cosas de esas, pues con una barquita chiquitita se llegaban a la playa, cogían la fruta, cogían el agua dulce y se subían por allí. Y aquí vemos más mecanismos de tensores. Vamos, galeón, ya para adentro. Aquí vemos la figura, una panorámica de lo que es el galeón. El problema es que ya veis que con la perspectiva cónica esto sale deformado un poco, ya cuando se esfuerza mucho. Y esto es otro mecanismo de tensión que lo que servía era para sostener el barco y otros para izar las velas. Izar es levantar. Bueno, esto es la... perdón. El ancla que realmente se usa en este barco. O sea, la que tendrían que usar en el siglo XV era aquella y la que realmente usan es esta. Temas de normalización. Por ejemplo, este barco no. Aquí vemos el pico de lo que sería la que llevaría originalmente el barco. Y aquí vemos la que es real, que es mucho más chica y maniobrera. Y aquí vemos una cosa muy importante. A ver si este año lo organizamos mejor el curso. Y podemos enseñaros a hacer nudos, que es muy importante en el mar. Esto es un cabestrante. Entonces por aquí le metían unos palos por los agujeritos y se ponía toda la tripulación a dar vueltas. Y aquí la cuerda, un cabo, iba tirando de nuestra ancla. Aquí un cabo, que siempre hace falta un cabo. ¿Veis? Tienen que estar muy ordenados. Eso era un problema, porque si de pronto empezaba una cuerda a tirar, al que tiraba de la cuerda le rompía la pierna. O quema, eso quema. Aquí vemos... Perdón. ¡Voto abríos! Ahí va. El palo trinquete. Y entonces arbola las velas trinqueta y esta que no... Para salir de los puertos. Entonces veis que aquí todo... Este es el punto de fijación con nudos marineros de todas las jarcias. ¿Por qué? Porque resulta que veis que este es el soporte de la vela. Se podía izar la vela, aunque no se hiciera mucho. Un barco de estas características, veis que estas bolitas pueden subir y pueden bajar. Entonces, aquí veo una cuerda que coge por aquí y veo otra cuerda. Tiene que haber otra cuerda por aquí, pero aquí la tenemos localizada. El cabo la jarcia de arboladura que sostiene la verga de la vela trinquete del palo trinquete, el de delante. Entonces, por eso se podía decir izar velas. ¡Izar las velas! Eso era izar, o sea, tú subías toda la verga. Y luego estaba largar velas, que era de estas cuerdecitas, se subían los marineros aquí al palo, encima del palo, soltaban un nudo y entonces largar velas, que era que se desplegaba todo el velamen. Lo cual Eso la finalidad que tenía es que resulta que cuando hacía demasiado viento había que arriar velas porque la oscilación que generaba el viento y al barco y sobre todo en la resistencia que ejercía todo este aparejo al viento podía hacer que el palo se rompiera. Y entonces, si se rompe el palo, el barco no anda. Y quedarse en el mar parado, en medio del océano, pues no es buena política. Aquí veis las jarcias que se conectan. Por donde se subían los marineros, que se conectan al palo. Entonces, ¿qué pasa? Este es el trinquete. Creo yo. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el barco oscila lateralmente, pues resulta que está todo este haz de cuerdas, pues sostiene, estabiliza el, el palo trinquete. Este directamente para subirse a lo harto. Y aquí vemos como en la cubierta hay un montón de poleas para mantener todo. Aquí vemos otro momento en que se ve claramente que se puede izar toda la verga. O sea, lo que se levanta en la verga, el palo que sostiene. Y aquí vemos una serie de nudos. ¿Veis? Con el lacito, ¿para qué? Porque cuando llega aquí el marinero le pega un tirón y se despliega la vela. ¡Largar velas! Se cae la vela. Y aquí vemos, pues efectivamente, como aquí hay un lío de cuerda y de nudos para tener tensado la jarcia. ¿Veis? Esta es otra jarcia y esta jarcia está conectada. Esto es este detalle que veis aquí, que lo que en realidad son dos palos unidos por una pieza metálica, era uno de los problemas que tenían en los astilleros. Porque el barco lo que le hacían falta tener palos muy altos. Cuanto más altos y fuertes fueran los mástiles, perdón. Ahí va. ¿Veis? Que está aquí unido. Y aquí está la jarcia que cuando el barco cabecea, es decir, oscila longitudinalmente, evita que el mástil que sostiene todos estos vergas y aparejos, pues no se rompa. ¿Vale? Entonces resulta que uno de los problemas que había era que te hacía falta un árbol muy fuerte, muy alto y con el debido grosor para que esto soportara todos esos esfuerzos. Cuando no lo encontrabas, tenías que unir dos troncos. Esto no es lo ideal, pero había que hacerlo. Qué bonito. Otro tensor, que ya hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Y aquí vemos, pues, lo que sería toda la arboladura. Entonces vemos velas para sostener, cuerdas para izar las velas, cuerdas para sostener el mástil. Aquí esto lo estoy haciendo yo desde el castillo de popa. Y esta sería ya la verga, una vela latina que está colgada del palo mesana. Está colgada del palo mesana. Me van a dar un... ¿De acuerdo? Y aquí está otra jarcia que lo que se ocupa es de asegurarse que el mástil está apretando hacia abajo contra la quilla para que el mástil no se salga hacia afuera. ¿Veis? Aquí está el detalle. Ahí, en cuello. Y aquí está el punto de fijación de todos estos cabitos. A ver, si esto se rompe, lo que hace es que te has quedado sin cubierta. Entonces, básicamente el barco le va a entrar agua por dentro y se va a hundir, ¿no? Entonces, pues, se supone que esto es el punto más fuerte de la estructura. Aquí veis, hábiles nudos marineros para asegurarse que esto no se suelta. Y entonces veis aquí otra vez el mecanismo. Es decir, la vela no está... es una articulación. O sea, esto va para arriba, va para abajo. La vela puede ir para un lado, puede ir para otro. Esto está esto es una articulación. No está ni un tornillo ni está apretado. O sea, esto hace lo que le da la gana. Entonces lo que hacemos, mediante la triangulación con los cabos, es mantenerlo más o menos estable.
Vamos más. Aquí vemos que las jarcias que se encargan de que el mástil no oscile ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, aquí vemos la vela, como lo que está cogido, los amarres de la vela. Esto es la campana, esto identifica, cuando se hunde un barco, lo que se busca es la campana, porque aquí en la campana va el nombre del barco. Eso era para el tema de las guardias, de decir las horas, etcétera, etcétera. Marcaba el ritmo de trabajo con el barco. Bueno, aquí vemos pues una vista más general para que veáis las jarcias. Por ejemplo, aquí lo que hace es que esta jarcia está conectada a... Este es el palo de mesana, el palo de atrás. Este es el palo mayor. Pues entonces este triángulo, para evitar que el palo de mesana se vaya hacia atrás, pues está cogido el palo mayor. También está cogido aquí. ¿Veis? Aquí tienes otra amarra, otra jarcia. ¿Veis? Está conectada y va hacia aquí abajo. Entonces veis que todo está lleno de triángulos. En este caso, los lados, hay un lado que funciona a tensión, este funciona a compresión y este funciona por flexión. Este se podría doblar. Pero bueno, esto es la cubierta del barco. O sea, que aquí están, ¿os acordáis cuando vimos la barca? Que aquí lo que hay son unas grandes vigas horizontales que evitan que las cuadernas colapsen. Es decir, cuando venga una ola, que la cuaderna se meta para adentro. Aquí veis cómo se va, siempre se está triangulando. Aquí vemos otra jarcia que a su vez soporta, evita que el palo mayor se vaya para atrás y que está cogida al palo trinquete. Y a su vez aquí vemos las jarcias que estabilizan el palo trinquete. Sabéis que esto es sencillo y estúpido, como todo lo de tecnología, y lo que hacemos es que si una cosa funciona, la repetimos mucho. Esta jarcia es para gobernar como hemos dicho ya, que lo que hay aquí es una articulación. Esta jarcia es de manejo de vela, en el sentido que si tú tiras por aquí, pues la vela va para allá, y si tú tiras por aquí, la vela va en el otro sentido para ir aprovechando más el viento. Necesariamente el viento no va a soplar hacia donde tú quieres ir. Entonces, pues hay que ir moviendo las velas de determinada manera para que aprovechar el viento y tú vayas marcando una ruta que te aproxime a tu destino. Otra vista general. Y ya está. Y encima del palo mayor, pues se ponía el vigía, ¿no? Era nuestro amigo Rodrigo de Triana. Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona un barco y por qué nosotros vamos a hacer, simulamos cuerdas, porque son unas estructuras muy importantes. A ver, ahora mismo me decís, mira, profe, yo voy en un barco aquí todo de chapa como hay aquí y esto no tiene mástiles. Digo, no, pero resulta de que al final tenemos unas estructuras que nos interesa que sean muy altas, como las antenas de vuestros teléfonos móviles, y si tú haces un palo, básicamente, que es lo mismo, o sea, una estructura vertical muy fina que va para arriba, para arriba, para arriba, y tú no quieres que se la lleve el viento, que sea... Aquí en Málaga ya hemos tenido ventarrales que se han llevado cubiertas y cosas de esas, pues lo que hay que ponerle es lo mismo. No se llaman jarcias. Si estamos en tierra y vemos un mástil que está siendo sostenido con cables, le llamamos vientos, porque para lo que sirven es para que el viento no doble el mástil de la antena, en este caso. Los mástiles de los molinos de viento que hay ahora para convertir el viento en electricidad no llevan vientos, pero es por otro tema de estructura y también porque se están hablando de torres de 25 o 30 metros de altura y ponerle cable a eso. Pero vamos, que ya han conseguido que con un tubo de acero aquello no necesite viento. Muchas gracias por su atención. Me han dicho que esto es muy largo. Esto no se para. Dios mío, he grabado.